Antes que la economía se entienda como tal, existía en el mundo, ustedes saben, las cavernas. En las cavernas ya había principios económicos. Cuando el troglodita o el hombre de Pekín, o cualquiera de los hombres, los primeros homínidos que habitaron este planeta, vivían en las cuevas. Por supuesto no había vestimenta, caminaban o prácticamente gateaban, porque también usaban las manos para caminar. Se establecieron los primeros principios económicos. Pero por supuesto la propiedad de lo poco que conocían se imponía por la fuerza, con el garrote o con la fuerza corporal. Eran bastante más grandes que nosotros, más corpulentos. Incluso las mujeres, igual hombres y mujeres peleaban por la subsistencia. Y el enemigo era la naturaleza, que les era totalmente desconocida y se cobraba. Caía un rayo, no entendían, llovían, hacía frío, se moría la mitad de la población si salía de la cueva, o si no se moría porque no tenía que comer. Entonces aprendió a los golpes. Su cerebro era de una masa bastante inferior a la nuestra, y empezaron a reconocer que acá, en lo más débil que tenían, estaba la salida. Entonces empezaron a observar la naturaleza, por una parte. Ustedes saben, el gregarismo es una de las características fundamentales que tiene la civilización, que es ver lo que hace el semejante. Y eso para bien, nosotros decimos peyorativamente, ahí está copiando. Es muy bueno cuando la copia busca el mejoramiento de lo que ya está. Ahora, si le copiaste y le decís, che, te copié y hago la misma porquería, eso es copia. Pero la humanidad va funcionando de esa manera. Entonces, también veían qué hacían en otras cuevas. Entonces, por ahí, alguno, por casualidad, prendió una chispa y prendió fuego, inventó el fuego. O descubrió, mejor dicho. Bueno, a partir de ahí, la cocción de los alimentos, bueno, y empieza la historia del conocimiento, ¿cierto? Y ahí empieza, cuando empieza esa historia, empiezan a aparecer valores desconocidos también, que eran los utensilios. Y donde el homínido es el hombre de la caverna, le empieza a dar un valor, pero primero él, porque lo declara. Este cuchillo es mío, este garrote es mío, esta mujer es mía. Y se defiende el resto. ¿Eso qué significa hablando en términos económicos? La asignación de valor. Yo primero reconozco que esto tiene un valor para mí y subjetivamente ese valor está puesto en ese mercado, que era la cueva, la caverna. Luego, ya viniendo bastantes años acá, pero todavía lejos del presente, cuando ya hay 100 productos que ha generado la civilización para su intercambio y su uso personal, aparece lo que se llamó la fisiocracia. La fisiocracia fue la etapa de la evolución de la historia de la economía, donde los valores venían en función justamente de la cantidad de productos distintivos, su valor relativo, y aparece un tercer término que ya va explicando su pregunta: la escasez de esos productos. ¿Por qué la sal fue el leitmotiv, por ejemplo, de que los inspirados, adelantados europeos, italianos, franceses, españoles, ingleses, holandeses, recorrían el mundo a buscar la sal de las especies? ¿Por qué? Porque eso valía oro, porque no había en Europa. Pero sí había en gran cantidad. Entonces los chinos, cuando llega Marco Polo, lo creían un loco, porque el tipo se fue hasta allá. ¿Se imaginan lo que era viajar en las condiciones que se viajaba y la distancia en ese entonces? Para llevar sal, o para llevar clavo de lora de la India, o otras especies. Bueno, ¿cuál era el concepto? Es la escasez, porque en Europa era absolutamente escaso. Las salinas estaban en Salzburgo, la ciudad austríaca, Salzburgo, el burgo de la sal, y únicamente. Y bueno, habían descubierto los aristócratas y nobles europeos que les gustaba comer con sal. Entonces
La demanda de sal disparó el precio de la sal y salieron a buscarla. Con el agua pasa lo mismo y no hay que pensar mucho. Usted ahí atrás tiene el agua de las Misiones, otra creación nuestra. ¿Cómo adquiere un litro o medio litro? Ahí estoy viendo el agua de las Misiones. Mete la mano en el bolsillo y ¿cuánto le sale? Hoy. ¿Cuánto sale un litro de nafta común? Estamos en el 40% de una nafta común. Para la nafta común hay que hacer todo el proceso de destilación del hidrocarburo con inversiones de varios miles de millones de pesos. Varios miles de millones de pesos. Es una problemática que la sabemos los argentinos. Y acá el agua, con un proceso muy simple, es nuestra. Pronto esa agua va a valer 1 a 1 con el combustible. Y bueno, ese es el valor. Y un valor que a futuro va a ser cada vez más escaso y cada vez más alto. Hoy, ustedes habrán escuchado, ya forma parte, hay una nueva corriente en la RAE, la Real Academia Española, de asimilar anglicismos y neologismo con mucha más velocidad que en el pasado. Y el commodity, que es un anglicismo, está incorporado a la RAE. Entonces es materia común, que es un término estrictamente económico. El commodity, al cual forma parte el agua en el mundo, es un valor universal, un valor globalizado y un valor que tiene equivalente en toda la canasta de moneda importante del mundo. El agua es un commodity, o sea que también tiene un valor y mucho más caro que el peso argentino en dólares, en euros, en yen, con más razón. En Japón hay muy poca agua dulce. En renminbi, que es la moneda china también, bueno, en todas las monedas. 10 veces, por decir algo, más caro que acá. No estamos diciendo con eso que vamos a aumentar los misioneros, la idea que beban el agua de las Misiones casi gratuitamente. Por una cuestión de implantación de la planta lo hacen quienes tienen la fuente alternativa, o sea que toma agua de red y también tienen la posibilidad de comprarla, porque es el uso de su comercialización. Pero así es muy directa la contabilidad del agua, como también lo es sus diferentes usos. Por ejemplo, ¿cómo convertimos el agua que vemos pasar con 0 pesos a Buenos Aires y que se está convirtiendo en un problema que yo quiero anticipar también? La última reunión del cambio climático hace hincapié y manda una seria advertencia a los países de justamente la falta de infraestructura, y una represa hidroeléctrica antes que generar energía es, como toda barrera, la creación de una gran cuenca, un gran reservorio natural, salvo el hecho de la construcción de la represa, pero de contención de las aguas, para todos los usos, donde no solamente ya va adquiriendo el factor preponderante el uso energético para generar energía, y el uso para agua potable, el uso para riego, el uso también para mitigar los efectos de las crecidas. Acá tuvimos que lamentar, bueno, hasta el derrumbe de un puente, hechos viales, y volvimos al cierre de algunas rutas con las crecidas extraordinarias. El cambio climático ha convertido el clima dócil, apacible del pasado en un problema que hay que atender. También se atiende aprovechando adecuadamente y con inteligencia estos recursos. Bueno, la cuantificación de estos usos que mencioné tienen valor de mercado. Por ejemplo, hablando rápidamente de sus principales usos, la proyectada represa de Corpus puede llegar a tener un módulo cercano a 3.800 megavatios de potencia. Esto es una capacidad de generación, si lo traducimos a energía, esto es potencia, hablando físicamente. Si lo traducimos a energía, y de energía a peso, porque ustedes saben cuánto vale un kilovatio hora en el mercado. Vayan a comprar a los brasileños o pregúntele a Camesa cuánto sale. Sale 40 centavos de dólar, ¿no es cierto?
y un commodity también. Entonces, esa ecuación y esa contabilidad va a empezar a figurar en el presupuesto de los misioneros. ¿Cuánto podría quedar en la provincia con la ley que hemos sancionado en esta Cámara, donde somos dueños del 30% de esa energía? Es un cálculo matemático. Acá van a funcionar las matemáticas, ya están funcionando en la comisión, entonces en esa cuenta va a aparecer lo que le correspondería a la provincia en estos conceptos. ¿Y por qué en el presupuesto? Porque la razón lógica, el presupuesto tiene dos entradas principales, para ser muy concreto, muy gráfico y muy simple. Están los recursos para llevar adelante la acción del Estado y están las finalidades, o sea, los gastos. Ese es el secreto. Históricamente todos los gobiernos ponen el acento en el gasto y se discute el gasto. Bueno, vamos a gastar en esto, vamos a gastar. ¿Y cuál es la fuente de recursos? Y estamos presos de ese pasado que comenté, que es los ínfimos recursos de coparticipación que nos llegan. A los cuales se suma ahora, felizmente, una muy activa Dirección General de Renta, que ha venido ganando recursos de los misioneros en actividades legítimas, legales, que se registran en nuestra provincia y ahora con método moderno se le llama a esa actividad económica a que deje su contribución como corresponde. ¿Cierto? Esto también está en los pueblos originarios, está en la Biblia. Es bíblico honrar con los impuestos. Pero no hay otro recurso. Entonces, por eso que el gasto, las finalidades, se van achicando en una provincia que crece, necesita, tiene innumerables necesidades. Bueno, hay que atender por el lado de los recursos. Entonces, yo había adelantado que este año iba a poner el énfasis en estudiar la manera de ir buscando, acercando recursos, para no quedarnos simplemente con repetir año a año los mismos escasos, exiguos recursos, terminar ya con esa prédica de tirar la culpa a la nación, o de salir a reclamar. Sí, vamos a reclamar acá, pero también vamos a ir generando oportunidades a los misioneros. Y esta es una. La próxima pregunta es del periodista Ariel Gauto, de NT17. Para continuar con la economía vamos a empezar por lo del Club de París. Yo creo que genéricamente toda posibilidad de acordar con un acreedor es muy caro a la estabilidad de un país. Hacerlo en términos plausibles, lógicos. Desconozco porque no ha sido completado todavía este acuerdo, que sí se ha anunciado, pero desconozco los términos financieros exactos para poder emitir una opinión. Me parece bien, pero al lado también, para ser concreto, me parece que debiéramos en el mismo sentido poner más énfasis en el control de la inflación, de algunas cuestiones que nos salen caro, igual de caro que honrar los compromisos externos, y que sí que significa problema, penuria para varios millones, ¿cierto? Y esa materia, entiendo la preocupación del ministro del área, pero en el mismo énfasis, porque se supone que es una reasignación de recursos, creación de los mismos. En este caso, para atender esas obligaciones, se va a emitir un bono, que es una obligación soberana, que el bono somos garantía todos los que estamos aquí, y el resto de los 40 millones. Y bueno, yo creo que sería bueno que para honrar un
crecimiento, un freno a la inflación, algún bono que significa recursos, o destinar más recursos. La primera parte creo que ha sido bien receptada, y más allá del valor creciente que está teniendo como herramienta judicial sobre todo, ha sido también acá haber cumplido y puesto a nuestra provincia en la vanguardia de una legislación de excelencia. Fíjese lo importante que es que ya nosotros la tenemos vigente varios años, ya está consolidada, está funcionando, ya forma parte del colectivo, si bien más próximo, magistrados, foro de abogados, profesionales, y también una cantidad creciente de ciudadanos comunes, ha sido seguida por el Parlamento Nacional. La Nación no dispone de un digesto como nosotros los misioneros en este caso lo disponemos ya hace bastante tiempo. Y esto abona al comienzo de la reflexión cómo lo que era desconocido y luego conocido va haciendo camino. Hoy varios municipios, empezando por el municipio de Posada, está en tren de tener su digesto. Bueno, yo cuando dejé mi tarea como intendente ya había consolidado hasta ese momento todas las ordenanzas, pero ahora continúan con nuevo impulso. Hay un convenio con nuestra Secretaría del Digesto, justamente de varios municipios del interior, para seguir esta tarea, con lo cual largamente no solo se ha acrecentado, se ha cumplido con el objetivo de acercar este instrumento para que sirva a todos, sino que ha generado una onda expansiva. Una última pregunta entonces del periodista Jorge Curle de Canal 6. Usted decía en una de las conferencias el otro día que empieza a gobernar y empieza a pensar en qué va a hacer en la provincia de Misiones, no hace nada porque con el tiempo, ¿no? O sea, es rápido el tiempo, hay que ir tomando decisiones o desarrollándolo antes, ¿no? Hablaba mucho del agua usted, y tenemos una ley que establece que los años que no hay elecciones deberíamos convocar a un plebiscito. No sé si estamos en tiempo o no, si este sería el año, y no sería bueno también que el próximo gobernador entre con esa carta de negociación fuerte para promover el desarrollo de algunas regiones olvidadas. Sí, hay que ser cultores del tiempo. Hoy en tiempos como los que vivimos, donde la moda impone la mediatización que dura fracciones de segundo, la moda dura un día, una noche, y cae y es reemplazada por otra moda y nada permanece. Las cosas que nos interesan a los misioneros deben permanecer y deben tener otro tiempo, un tiempo en el cual haya una siembra y permitamos a las generaciones herederas de este proceso esquivo, primero que se encuentren con esa verdad que hablaba al comienzo, porque no la han encontrado todavía. Hay mucho de proceso pasado, mucha especulación no científica. Por lo tanto, hay cosas que deben ir rapidísimo, porque la necesidad exige. Hay otras que tienen que ser más lentas como esta, porque también la necesidad lo exige. La flecha del tiempo, que es tremenda, es una concepción, la del tiempo, ¿no? En su ontología física difícil de comprender, pero inexorable, porque el tiempo nos pasa todos los días, con la convención de medirlo en segundos, que se convierten en minutos, en horas, en días. Eso es una convención que puede llegar a ser una tortura china, como se dice, si uno no alcanza a dominar exactamente esa dimensión. Es importante que
recorramos el camino de la verdad con detenimiento, con lo cual hay un tiempo de preparación, pero que no es inmediato. No todo se agota este año, habrá otros años no legislativos también, pero mientras tanto, por eso decía hace un tiempo atrás, yo creo que importante no son consejos y no hablo por nadie, solo hablo sobre lo que pienso, sobre lo que digo, que es mucho menos, y sobre lo más, que es lo que hago. Que creo que en ese orden se basa mi persona, mi personalidad. La historia va a juzgar a aquellos que nos indicaron con adecuado énfasis y profundidad a lo que era más importante para la provincia. Sobre todo cuando una provincia se manifiesta que quiere más, que necesita. Bueno, para eso deben estar las proposiciones honestas, por más que, reitero, por más que hoy por hoy signifiquen transitoriamente la no aprobación de las grandes mayorías. Eso para mí no significa nada. Lo sé que significa mucho para políticos que siguen encuestas, siguen sondeos de opinión y van siguiendo la comodidad de estar de acuerdo con esa opinión. Pero hay que preguntarse, porque muchas veces, y yo recuerdo y tengo experiencias al respecto, recuerdo el caso de la Costanera. Cuando levanté esa bandera desde un municipio que no tenía quebrado económica, hasta ediliciamente, recuerdan, se había incendiado el edificio comunal. No solo que la población estaba de espaldas a esta posibilidad, sino todo el arco político, que por supuesto se manifestó, condenó, denostó, agregó. Fíjense esa génesis con el lugar en que hoy está. Bueno, en muchos aspectos se puede aplicar básicamente lo mismo. Por eso demuestra que yo no he declinado, primero mi actitud, me gustan los desafíos, y sé que la verdad por ahí llega tarde, pero llega, y si es para felicidad de todos, en buena hora, ¿no? Con esto no hay término para nada, ni seguimos muy atentos de la preocupación, el devenir de todas las cuestiones. Sí veo, por eso he anticipado estos aspectos que se van sumando. Primero fue la ley del 30%, la ley que asegura que los misioneros vamos a ser soberanos en decidir. Ahora esta ley que evalúa el recurso. Bueno, vamos yendo.